por favor, acompáñenme a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Su servidor va a leer la versión Nueva Biblia Viva. Ustedes iban bien, dice el apóstol, y les hace una pregunta: ¿quién les ha impedido seguir la verdad? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti como nuestro Dios. Para nosotros no hay otro Dios más que solamente tú, quien es el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ante ti venimos, Señor, con humildad, reconociendo nuestra incapacidad en muchas cosas, sobre todo en este ámbito, lo espiritual. Por eso te pedimos tu ayuda, Señor. Lo necesitamos para comprender, entender y vivir lo que esta noche o en esta conferencia nos vas a enseñar. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Esta es una enseñanza que no tiene serie. Usted se va a dar cuenta por qué, pero solamente así lo dejo. El nombre de esta conferencia lo he titulado ¿Qué los estorbó? Así se llama. ¿Qué los estorbó? La conferencia de hoy, tanto para los que estamos aquí presentes como quienes nos van a escuchar o ver por internet, tiene como único propósito que usted y yo reflexionemos o consideremos con detención o de manera lenta qué opiniones nuestras o de otras personas ajenas a las escrituras, desde luego, o deseos suyos o míos, o intereses u ocupaciones o entretenimientos, agravios reales o imaginarios, etcétera, nos ha impedido a usted y a su servidor poner por obra todo lo que el Señor nos ha enseñado. Esta es una conferencia para que tú y yo reflexionemos. ¿Qué nos ha impedido? ¿Qué nos ha estorbado? ¿Qué nos ha obstaculizado no llevar a la práctica lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha instruido? Y vaya que sí nos ha dado enseñanzas el Señor. Prácticamente nos ha aconsejado en todos los ámbitos de la vida, desde la fe, el arrepentimiento, la familia, los ministerios, bueno, la alabanza, los diezmos, bueno, en todo nos ha instruido el Señor. Entonces, este miércoles, porque así se programó, va a ser el último miércoles del año, los siguientes miércoles no nos congregamos, Dios puso en mi corazón que enseñara esto. Le voy a dar un principio muy importante. Nuestra condición espiritual determina llevar a la práctica lo que dice Dios en las Escrituras o desecharlo. Ese es un principio, ¿eh? Repito, nuestra condición espiritual determina llevar a la práctica lo que Dios dice en las Escrituras o desecharlo. Cuando nuestra condición espiritual no es la de Dios, cuando nuestra condición espiritual no es la que opera por el Espíritu Santo, es obvio, vamos a rechazar toda enseñanza o prácticamente todas. Pero cuando nuestra condición espiritual es hecha, porque Él es el que lo hace después que nos arrepentimos y creímos en Jesús, es hecha por el Espíritu Santo y seguimos al Espíritu Santo, prácticamente todo lo que nos predican lo vamos a llevar a la práctica. Hay mucha Biblia para enseñar esto. Yo escogí 2 capítulos de Jeremías. Voy a Jeremías capítulo 42 para ilustrar lo que dije anteriormente. Jeremías 42, versículos 1 al 12. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Y ahorita veremos una condición espiritual y después veremos la otra condición espiritual. Dice Jeremías 42, versículo 1: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Jonahán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Verso 3: para que Jehová tu Dios nos enseñe, o nos dirija, o nos aconseje el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Versículo 4: y el profeta Jeremías les dijo, como buen siervo del Señor y de Israel: he oído, y aquí que voy a orar o voy a preguntar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No reservaré palabras y no voy a guardar nada, no voy a ocultar nada. Verso 5: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros,
testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaría a nosotros, es decir, la respuesta que va a enviar Él. Dice el verso 6, sea bueno, sea malo, está diciéndole esta gente de Israel, a la voz o lo que diga el Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, dice, obedeceremos o pondremos por obra, para que obedeciendo a la voz de Jehová o a los dictámenes o mandamientos de Jehová, nuestro Dios nos vaya bien. Verso 7, aconteció que al cabo de 10 días, se da a entender como que ya había platicado Jeremías con Dios. Dice el 7, vino palabra o la respuesta de Jehová a Jeremías. Versículo 8, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, del menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos o preguntarle en su presencia. Versículo 10, esto es lo que les está diciendo, si os quedaréis quietos en esta tierra, es decir, donde estaban ellos en Babilonia, es decir, si no se mueven pues de Babilonia, es lo que está diciendo aquí Dios a través de Jeremías, versos 10 dice, os edificaré, es decir, aquí los voy a levantar y no os destruiré, os plantaré, o sea, se van a quedar aquí y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Vea lo que le está diciendo el Señor a este pueblo de Israel. Dice el 11, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, porque los israelitas le tenían miedo al rey de Babilonia, del cual tenéis temor o miedo. No temáis de su presencia o de su persona, de su autoridad. Ha dicho Jehová, para con vosotros estoy yo, para salvaros y librarlos de su mano. O sea, no les va a hacer nada el rey, créanme. Versículo 12, y tendré de vosotros misericordia, o mi amor y gracia estará sobre ustedes, y él, es decir, el rey, tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra, es decir, les va a dar oportunidad de que vuelvan nuevamente a Israel. Aquí está la petición de estas gentes de Israel a través del siervo fiel de Dios y de ese pueblo, preguntándole a Dios qué hacían. Veamos la respuesta de esta misma gente que fue con Jeremías y le dijo, lo que diga Dios lo vamos a hacer. Vayamos a Jeremías 43, 1 al 7, Jeremías 43, 1 al 7, sigo en la versión Reina Valera 60. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, porque le siguió diciendo más cosas, ya no lo quise leer para ahorrarnos el tiempo. Dice aquí el versículo 1, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Verso 2, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones que soberbios, orgullosos, dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, un ayudante de Jeremías, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Versículo 4, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Verso 5, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá. Versículo 6, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías. Versículo 7, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz o lo que el Señor había dicho de Jehová, y llegaron hasta Tabnés. ¿Cuál era la condición espiritual de esta gente? Como la de un incrédulo, como lo de un no creyente. Porque si Dios te dice a ti y a mí, quédate a vivir en la barca, quédate a vivir en Briseñas, quédate a vivir en los cerritos, quédate a vivir en los sauces, quédate a vivir en Ocotlán. No, aquí me voy a morir de hambre, aunque sea de mojado, pero yo cruzo la frontera antes que llegue Donald Trump para que yo entre y gane hartos dólares. Y Dios te dice, oye, aquí en el Capulín te voy a bendecir. No, es que, ¿por qué responde así la gente? Porque no cree en Dios, no confía en Dios. ¿Y por qué no cree en Dios, no confía en Dios? Porque no ha tenido experiencias.
Usted quiere creer, usted quiere confiar en Dios, tenga experiencias. ¿Qué son experiencias? Pues ponga en práctica desde las cosas bien simples, sencillas. Hijos, hijas, obedezcan a su papá y su mamá y a ustedes les va a ir bien. Un hijo, una hija que obedece a su mamá, a su papá, ¿le va bien, sí o no? ¿Hay hijos obedientes aquí? ¿Hay hijas obedientes aquí? Si hay, sin duda, sin duda van a decir, no, sí. Si no, pregúntenle a Betty, ya trae su Mustang. Y no se esforzó, porque digo, cualquiera dice, no, me pongo a ahorrar y compro mi carro. No, es que así no es. ¿Qué no dijo Dios que primero busquemos su reino y su justicia y después todas las demás cosas o serán qué? ¿Verdad? Alguien que no experimenta la palabra de Dios, pues no le cree a Dios, no confía en Dios y tiene esta condición. Entonces, después que ellos dijeron que lo que dijera el Señor a través de Jeremías lo iban a obedecer, resulta que esta gente se negó a obedecer, se negó a poner por obra lo que Dios les dijo a través de Jeremías. Yo quiero decirle algo aquí. Jeremías fue pastor de esta gente 40 años. Algunos dicen 44 años. Pero quiero decirle esto. ¿Por qué le dije esto? Porque Jeremías fue un fiel siervo de Dios y un siervo fiel de Israel. Pero le enseñó más, porque la conferencia es que los estorbó. Entonces, aquí voy a poner varias opciones. Probablemente la oposición de esta gente al mandato de Dios fue porque casi no asistían a sus reuniones para alabar y adorar a Dios y escuchar sus mensajes. Es común y corriente que alguien que casi no se congrega, que va a su congregación allá de vez en cuando, por lo regular no le cree a Dios, no confía en Dios, no hace la voluntad de Dios. Repito, probablemente la oposición de esta gente al mandato de Dios fue porque casi no asistían a sus reuniones para alabar, adorar a Dios y escuchar su mensaje. O asistían, pero únicamente era para enterarse de cada enseñanza, pero nadie lo ponía por obra. O peor aún, asistían a sus servicios religiosos, pero oían sin tomar en cuenta lo que les enseñaban. Preceptos, mandamientos, promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Personas con estas condiciones se quedan en la condición de niños, o personas que sin conocimiento espiritual no tienen capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Repito, personas con estas condiciones, ¿cuáles? Las que mencioné ahorita, casi no se reúnen, asisten pero únicamente es para enterarse de lo que enseñan, nada practican, o asisten a sus reuniones, a su congregación, pero oyen y nada más, pero no toman en cuenta lo que les enseñan. Entonces, gente con estas condiciones se quedan en la condición de niños o son personas sin conocimiento experimental. Por consecuencia, sin capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Y eso les pasó a ellos. Porque si le leyera todo el capítulo 44, toda esta gente que se fue a Egipto terminó mal. Es más, la mayoría murió. Y de pilón se llevaron al profeta, ¿se dieron cuenta? Porque se lo llevaron. Si leyéramos todos los capítulos de Jeremías, cuando van entrando a Egipto, le dice el que dirigía al ejército, le dice, tú eres profeta de Dios y tú también. Salte ahí de la fila, lo estoy parafraseando porque no está así en la Biblia. Salte de ahí de la fila. Le dicen a Jeremías y al ayudante, yo tengo una casa para ustedes. Ellos se van a la cárcel, ustedes se van a una casa. Es más, les tengo regalos y todo lo que ocupen yo se los voy a proveer. Pregunto, ¿Dios es bueno? Cuando hacemos la voluntad de Dios, así estemos en territorio enemigo, Dios nos da gracia con los enemigos. Y le dijeron a Jeremías, si te quieres quedar aquí, lo voy a parafrasear para darme a entender, te damos tu rancho, te damos tu tractor. ¿Qué quieres sembrar? Maíz, frijol, fresas, ¿qué quieres? ¿Quieres unas vaquitas ahí para ordeña o qué quieres? Estoy parafraseando, pero así se lo ofrecieron a Jeremías. Si te quieres quedar aquí, no hombre, aquí vas a ser don Jeremías.
¿Y qué dijo don Jeremías? No, si me dan chance de regresar con los pobres de Jerusalén, regreso. Ah, pues regrésate. Dios es fiel a sus promesas. Vivamos el Evangelio, amada iglesia. Practiquemos el Evangelio, todo el Evangelio, y tendremos muchísimas bendiciones. Pero esta gente no quiso, y como no practicó el Evangelio, pues no distinguía entre lo bueno y lo malo, y pues le fue re mal. Aquí aplico esto a usted y a mí. En el caso de la iglesia, o quienes nos reunimos en esta congregación o en cualquier congregación donde por la gracia de Dios le enseñan todo el consejo de la Biblia, el crecimiento de los creyentes en Dios a través de Cristo se estanca o se detiene. Lo repito, en el caso de la iglesia, estoy aplicándolo con la actitud, con la disposición de esta gente que no obedeció, para darme a entender mejor, con esta gente de Isaías 43, 1 al 7. Vuelvo a decir lo que ya dije anteriormente. En el caso de la iglesia, el crecimiento de los creyentes en Dios a través de Cristo se estanca o se detiene. Es decir, un creyente, hombre o mujer, que viene a esta congregación que ya tiene 15 años, 10 años, 5 años, 3 años, pero tiene la condición de esta gente que ya mencioné anteriormente, se estanca, no crece. Nació de nuevo, ahí se quedó, no hay más fruto, más que ese. ¿Por qué? Por lo que mencioné anteriormente. Y lo mismo es en los servidores. Esta condición daña a quienes sirven. Cuando un servidor no pone por obra lo que se le da para su ministerio, sea ujier, maestro de escuela infantil, responsable de X departamentos, lo que usted guste y mande, está al frente de una congregación, pero ese servidor solo oye. No, yo voy a las conferencias con el pastor Olivares cada año de pastores, pero solo oímos los pastores. Pregunto, ¿ese pastor va a crecer? ¿Ese pastor va a poder bendecir a la iglesia donde es pastor? Para nada. De hecho, hace algunos años, como unos 5 o 6 años, uno de los pastores de Casa de Oración Guadalajara, antes que empezara el congreso de pastores, nos dijo a todos: miren, no queremos un solo pastor que haya venido de turista religioso. ¿Sí se entiende esa expresión? O sea, pastores que a veces hasta su congregación les paga el hotel, les paga el pasaje, les paga la comida, y solo van de turistas. Es decir, están en las reuniones, pero en cuanto acaba salen volando. Vámonos a Tlaquepaque, hay unas tortas ahogadas bien buenas. No, en la noche nos vamos a Santa Tere, venden unos tacos de cochinita pibil. ¡Wow! No, ahora nos vamos al Tianguis de Tonalá, venden unos jarritos bien suaves. Así hay, aunque usted no lo crea. Y nos dieron una regañadota a todos. Dije, qué bueno, porque yo no sé cuántos de los que vienen a ese evento de pastores solo vienen a tomar notas, tomar café, comer sándwich, el pan que nos regalan ahí, y después la iglesia nos da los gastos, y resulta que no mostramos nada. ¿Por qué? Porque tenemos esta condición de esta gente que solamente oímos, pero no ponemos en práctica nada, que solamente nos enteramos, pero ni tomamos en cuenta lo que nos enseñan, que anotamos, pero la libreta ahí está, todo el año. Para nada la volvemos a retomar, y de ahí nos instruimos. Estoy hablando de pastores, pero es para todos. Para todos. El grupo de alabanza creo que es el que más enseñanza se le ha dado en esta congregación. Y si no hay fruto en músicos, si no hay fruto en cantores, quiere decir que solo tomaron nota, pero no viven nada. Les recuerdo, ¿cuál es el propósito de toda esta conferencia? Que usted y yo reflexionemos, que usted y yo consideremos con detención o de manera lenta hasta aquí qué nos ha impedido poner por obra todo lo que el Señor nos enseñó. Porque es importante, se va acabando un año, ya no podemos seguir igual el próximo, ¿o sí? ¿Cuántos quieren seguir iguales el próximo año? Yo no sé usted, pero yo no. Yo quiero ser un servidor o un hijo de Dios en todas mis responsabilidades, que crezca y crezca y crezca y crezca, etcétera, etcétera, etcétera.
Veamos aquí también en el mismo libro del profeta Jeremías, pero en el capítulo 6, servidores negligentes, servidores pecadores, servidores que para nada ponían por obra el evangelio. Jeremías capítulo 6, por favor. Vamos a leer los versículos 6 al 19. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. Jeremías capítulo 6, verso 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Israel, perdón, Jerusalén. Es decir, haz como una cerca, haz una barda alrededor de toda Jerusalén. Y le sigue diciendo el Señor a Jeremías: esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Vea cómo dice el 7: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, se refiere a la gente de Jerusalén, nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia. Y le dice enfermedad y herida. Y le dice el Señor a través de Jeremías: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, perdón, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Versículo 10, dice Jeremías: ¿a quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. Y aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, no los abren a ti, Señor, están tapados y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Verso 11, por tanto, dice el Señor, perdón, aquí dice el profeta: estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Todos estos castigos le venían a Jerusalén. Versículo 12, y sus casas serán traspasadas a otros, es decir, se los van a quitar, sus heredades, tierras, ganado, etcétera, etcétera, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, le encanta el dinero. Y desde el profeta hasta el sacerdote, vea, los servidores están bien corrompidos, todos son engañadores. Verso 14, y cubran la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Está preguntando. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Verso 16, así dijo Jehová, les está dando un consejo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Es decir, como venían caminando antes, venían muy bien, se santificaban. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Verso 17, puse también sobre vosotros atalayas, o personas que les estuvieran ahí enseñando, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Verso 18, por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Versículo 19, hasta ahí voy a leer. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Culpa de quién era de cómo estaba Israel ahorita? ¿Me lo puede decir? La culpa era de los servidores, la culpa era de las servidoras. Ahí está, ahí está. Mire, muchas congregaciones están llenas, pero muertas. No sé si me doy a entender con esta expresión. Muchas congregaciones tienen mucha gente, pero están muertas espiritualmente. ¿Culpa de quiénes? De sus servidores. Sus servidores son corruptos. ¿Qué le van a enseñar a esa gente? Santidad, rectitud, la verdad. ¿Qué le van a enseñar? Lo mismo. Quiero decirles, servidores, servidoras de esta congregación, reflexionemos. Estamos haciendo la chamba, estamos haciendo la tarea para que esta congregación tenga servidores conforme al corazón de Dios, es decir, íntegros, que hablen la verdad, que den su vida para que donde estemos sirviendo, estemos dando el fruto que se debe dar. Te enseño sobre estos textos. En esta congregación los servidores
en este caso profetas, sacerdotes, no se daban cuenta de sus pecados, y mucho menos de los pecados de sus congregantes. Eso es terrible. ¿Y por qué estos sacerdotes y profetas no se daban cuenta de sus pecados? Porque no observaban la Biblia. ¿Quieres que alguien te reprenda a ti de manera buena, bonita, directa y que te bendiga? ¿Quieres que alguien te reprenda? Pon tus ojos en la Biblia. Es lo que yo hago. La escritura para mí es un espejo. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Cuáles son mis planes? Y pongo la Biblia. Y en más de un asunto la Biblia me reprende. Me dice, aquí estás mal, corrígete. ¿Por qué esta gente era así? Porque no observaba la Biblia. En 2 ocasiones dijeron, no andaremos, no escucharemos. Era gente dura. Atiende esta verdad. Atiende esta verdad. Cuando un servidor, una servidora instruye a la iglesia o en sus enseñanzas nunca están los preceptos de Dios para que esas personas se reformen o cambien su conducta, esas personas continuarán igual. Repito, cuando hay servidores, servidoras que en sus enseñanzas, en sus predicaciones nunca contienen o están en ellas los preceptos de Dios, sean mandamientos, advertencias, etcétera, etcétera, para que se reformen, esa gente nunca va a cambiar su conducta. Yo quiero un niño, una niña que nazca de nuevo. ¿Qué le tengo que enseñar a ese niño, a esa niña? Irme por la obra de Jesús, irme por la obra del Espíritu Santo, decirle a ese niño o niña que necesita, si todavía no sabe leer y escribir, que su papi o su mami le esté leyendo por lo menos esos textos bíblicos. Porque a través de qué o quién es el nacimiento nuevo. Igual, ¿cómo voy a tener niños y niñas santos? ¿Cómo voy a tener niños y niñas que tengan un buen carácter? De la misma manera, hablándoles de los diferentes aspectos del carácter, el perdón, la prudencia, la paciencia, renunciar a la envidia. Estoy hablando de rasgos de niños, niñas. Renunciar a la envidia, el orgullo, y bueno, un montón de cosas que tienen niños, niñas. Y cada mensaje lo debo desarrollar muy bien. Desde el texto principal, desde lo que le voy a ir ilustrando en su entendimiento del niño o la niña con la lectura bíblica, y lo más importante, la aplicación. Toda enseñanza que no tiene una aplicación no sirve. No sirve, nada más fue pura teoría. Ay, ¿qué aprendiste hoy, Martita, en la escuela infantil? ¿Qué debo amar? ¿Pero lo confrontaste? ¿Pero se lo aplicaste? A ver, ¿a quién amas, Martita? Tengo que amar. Pues luego, ¿de qué te sirve saber qué es el amor si no aplicas el amar? A ver, ¿vives el amar o mostrar amor a otras, Martita? Pues es que no sé. ¿Responsabilidad de quién es? ¿Del maestro o la maestra? No toda la chamba la hace un maestro, principalmente lo hace su papá o su mamá, pero aquí, por lo que estamos ahorita en esta parte de la conferencia, tú y yo como servidores y las mujeres como servidoras de Dios, tenemos una grave responsabilidad delante de Dios y delante de la gente. El versículo 14, ¿qué le decían a esta gente? Leo la Reina Valera nuevamente, dice el verso 14 de Jeremías 6, y curan la herida de mi pueblo, es decir, lo mal que están pasando ahorita, con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué le estaban diciendo aquí los servidores, profetas, sacerdotes, a esta gente? Le estaban diciendo que todo estaría muy bien, porque dentro de las definiciones de paz, del vocablo hebreo shalom, ¿qué significa? Prosperidad, seguridad, bienestar, felicidad. Cuando el judío escucha paz o escucha shalom, ¿qué le estás diciendo a un judío? Bendecido,
próspero, victorioso, feliz. Bueno, esto le decían. Bueno, mientras estos servidores corruptos, falsos, y pudiera ponerles más cosas a estos, les decían que todo iba a estar bien, fíjese bien, los congregantes, ni por lo menos les pasaba por su mente la destrucción que venía sobre ellos. Se lo leí, ¿no? ¿Qué iba a hacer Dios con esta ciudad? Les iba a quitar todo. Fíjense, venía sobre esa gente destrucción y los profetas les decían, vas a ser bienaventurado, te va a ir muy bien en este 2025. Aleluya. ¿Y cómo les iba a ir a ellos? Mal. Entendamos esta verdad, servidoras, servidores, sobre ti, sobre mí, sobre ti, sobre mí, recae en primer lugar la grave responsabilidad del bienestar de quienes nos escuchan o asisten a la congregación. Sobre ti, sobre mí. ¿Qué recae? La grave responsabilidad del bienestar de quienes nos escuchan o asisten a nuestra congregación. Y aquí entramos todos. El grupo de alabanza, los que predicamos, los que enseñan en la escuela infantil, los sugieres. Porque hay gente que le hace preguntas a un ujier, o hay gente que les pregunta a ustedes, los que están aquí, y dependiendo de lo que ustedes respondan, o es para bien o es para mal. En este caso, ¿qué estaba pasando con estos líderes? Los estaban llevando a la ruina. Y tú y yo vamos a dar cuentas. Creamos o no creamos en Dios, vamos a dar cuentas. Te sigo enseñando. Si tú eres servidor, si yo soy servidor del Señor, Él nos invitó a servir a su iglesia para apercibirla de sus pecados. Número uno, para eso nos invitó a ti y a mí, para apercibirla de sus pecados. Y también para que decidan tener una buena relación con el Señor, apercibirse de sus pecados y también para que decidan tener una buena relación con Dios. Y a partir de ahí, nuestro trabajo es permanentemente o constantemente decirles, mira, tú tienes que vivir arrepentido permanentemente, tienes que vivir arrepentido permanentemente, pero también debes poner por obra todo lo que te enseña el Señor de manera permanente, pero también debes de poner por obra todo lo que te enseña el Señor de manera permanente. Ay, pastor, es que eso no le gusta a la gente. No, si no es lo que le gusta a la gente. ¿A cuánto les gusta tomar medicamentos aquí? A nadie. Una hermanita que ya falleció me decía, ay pastor, a mí no me gustan las pastillas porque están amargositas. Yo le decía, pues como estén, hermana, se los tienes que tomar. ¿A cuánto nos gustan las inyecciones? A mí no me gustan, pero cuando me dicen, pastor, son inyecciones, pues ya ni modos. Y más cuando son 6, 7, 8, no hombre. No es agradable, ¿verdad? Pues no. ¿Por qué la palabra de Dios no es agradable? La verdad, cuando se habla con la verdad, porque nos confronta, nos hace sentir mal. Pero bueno, sigo enseñándole. Atendamos este principio, por favor, es muy importante. La enseñanza verdadera de cualquier servidor o servidora en los diferentes departamentos de la iglesia alarma. Apréndaselo, se lo vuelvo a decir. La enseñanza verdadera de cualquier servidor o servidora en los diferentes departamentos de la iglesia alarma. Otra característica, hace volver en sí o hace que la persona cambie de dirección. Repito, otro de los frutos o obras de cuando se está dando una verdadera enseñanza, hace volver en sí o hace a la persona cambiar de dirección y también, dispone su manera de pensar, y si se deja persuadir por la enseñanza,
le va a entregar al Señor su espíritu, su alma y su cuerpo de manera incondicional y total. Y le va a entregar a Dios su espíritu, su alma y su cuerpo de manera incondicional y total. ¿Cuándo es esto? Cuando el servidor, la servidora, está haciendo el trabajo que Dios le mandó a hacer. Y principalmente predicando su palabra. Veamos a un siervo así, San Mateo capítulo 3, versículos 1 al 10. San Mateo capítulo 3, versículos 1 al 10. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. San Mateo capítulo 3, versos 1 al 10. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas o chapulines y miel silvestre. Verso 5. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran ¿qué? Bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pregunto, ¿el ministerio de Juan tenía frutos? ¿El predicar la palabra de Dios hacía que la gente cambiara de mentalidad y se arrepintiera? Sigo leyendo, verso 7. Y al ver él, ¿quién? Juan, que muchos de los fariseos y saduceos o los religiosos del tiempo de Juan venían a su bautismo, que era para confesión de pecados, les decía, ¿qué les decía? Generación de víboras o descendencia de serpientes venenosas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué les dijo Juan? Haced pues frutos ¿qué? Dignos o merecedores de ¿qué? De arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué diferente este servidor de Dios a los de Jeremías, ¿verdad? Dios les estaba diciendo a través de Jeremías a los judíos que se arrepintieran, pero los sacerdotes y profetas nunca se los dijeron. Juan el Bautista, ¿qué fue lo que les dijo? Arrepentíos, en el verso 1, o en el versículo 8, haced o pon por obra frutos o acciones dignos o merecedores de arrepentimiento. Mire, cuando una persona se arrepiente, esta persona cambia de razonamiento, es decir, abandona los suyos y pone los de Dios. Este es el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de razonamientos, es decir, la persona abandona los suyos o sus razonamientos y pone los de Dios, y así ya va a pensar correctamente. Y así que va a pensar correctamente. Y quienes lo hacen muestran que y quienes lo hacen muestran o lo hacen evidente en un cambio de conducta. Por eso él les dijo en el versículo 8 de Mateo 3, leo la versión traducción lenguaje actual aquí: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Eso dice en la versión Reina Valera. Entonces, Juan el Bautista les dio este argumento para que esta gente que era mega religiosa y que él sabía difícilmente iban a aceptar a Jesús, por eso les decía: no, ustedes tienen que hacer, demostrar perdón con su conducta que han dejado de pecar. Pero como él sabía que no era suficiente, pues él les dio más argumentos para ayudarlos, y por eso les dijo ahí en Mateo 3 versículo 9, leo la versión Nueva Traducción Viviente, Mateo 3:9, Nueva Traducción Viviente: no se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Hay gente que dice: no, si yo voy a casa de oración, pero sigue pecando. A ver, ¿es salvo? No, es que mi mamá es la pastora de la iglesia y el hijo o la hija sigue pecando. ¿Es salvo? Es lo que estaban diciendo los judíos. Somos descendientes de Adán. Y eran criminales, adulteraban,
cometían un montón de pecados. ¿Qué no Jesús les dijo en Mateo 23, sepulcros blanqueados? Eran de lo peor. ¿Y qué hizo aquí un buen servidor de Dios? Les dio el remedio y les dio argumentos. Y no solamente les dijo eso, sino les dijo, si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo siguiente. Mateo 3:10, nueva traducción viviente. Mateo 3:10, nueva traducción viviente. Ahora mismo el hacha. ¿Qué es el hacha? Un instrumento para romper. Dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿A quién le estaba diciendo esto? A los fariseos, a los saduceos. Es decir, Juan en su predicación les dijo este mensaje a ellos como una alarmante advertencia para que se arrepintieran con sinceridad. Fue así como una alarmante advertencia. Miren, el hacha, el instrumento que sirve para cortar, ya está lista. Ahí es una figura retórica cuando habla de árboles. Pero esos árboles, ¿quiénes eran? Ellos. O sea, Juan era directo, le estaba diciendo, miren, si no se arrepienten, ustedes se van a ir al infierno. Es lo que le estaba diciendo Juan. No estoy diciendo que siempre se predica así, no, pero en este caso sí, era necesario, por la dureza del corazón de esta gente. Yo quiero decirle, todo servidor, servidora que en los púlpitos no le predica a esas personas que llegan ahí acerca de estas verdades, el arrepentimiento, la fe en Jesús, pues le va a pasar lo mismo que a estos judíos. Y yo quiero decirles, servidores, servidoras de esta congregación, tenemos una grave responsabilidad delante de Dios, todos los servidores de esta congregación y todos los servidores de las congregaciones que nos escuchan, en relación a la salvación de la gente. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Y dicen, aleluya, gloria a Dios, pero deja decirte esta verdad. Pero también está cerca, ¿qué crees? El día de la ira del Señor. Las dos cosas están cercas. En cuanto Jesús llegue, el día del Señor llega. Acompáñame por favor a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Tú y yo debemos darlo todo, y todo es todo, para ser servidores, servidoras competentes de Dios. Segunda de Pedro 3, 10 al 12, dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. El día del Señor va a ser de juicio, es de juicio el día del Señor. Dice, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, en el cual los cielos, ¿qué? Pasarán con gran estruendo. Y los elementos, ¿cuáles son los elementos? Los planetas, Júpiter, Marte, Saturno, etcétera, etcétera. Los elementos ardiendo, las estrellas, la luna, ¿serán qué? Desechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay, ¿serán qué? Quemadas. ¿Qué dice el apóstol en el verso 11? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cuál? Todo el planeta Tierra, todo el sistema planetario solar, todo va a ser deshecho. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, le dice Pedro a esta gente, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Es decir, cuando Cristo venga por su iglesia, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Jesús viene, pero también viene la ira. Los dos eventos sucederán al mismo tiempo. Jesús se lleva a su iglesia y la destrucción llega. Por eso ahí en Tesalonicenses dice, cuando digan paz y libertad, entonces viene destrucción. ¿Lo ha leído? Está en la carta de los Tesalonicenses. Todo esto ligado con lo que estoy enseñando ahorita. ¿Por qué Dios nos está hablando esto? Servidores, servidoras de la iglesia. Porque la pregunta es, ¿qué nos ha impedido? ¿Qué nos ha obstaculizado? Desde luego, si es nuestro caso, no estar haciendo nuestro trabajo de acuerdo al don que Dios nos dio, como lo deberíamos de hacer. ¿Qué? Nuestros prejuicios, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestros entretenimientos, o peor aún,
las opiniones de otras personas que ni siquiera conocen de Dios, o agravios reales o imaginarios, por mencionar algunos. ¿Por qué? Ay, es que si predico esto está muy fuerte. Voy a herir las almas de los hermanos. Pues si Dios te dice, predícalo. Y si se hiere, será uno que otro, pues no quiere del evangelio. Ay, es que si lo predico se van a ir. Pues tú predícalo. Te lo digo Dios, suéltalo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cómo nos hacen daño nuestros prejuicios, nuestros razonamientos, quitémoslo, nuestros intereses. Hay pastores que he conocido de años y dicen, no, yo no predico de esto en mi iglesia. ¿Y por qué? No, hombre, lo predico y la señora que da más diezmo se va. Yo digo, no puede ser, no puede ser. O fulano, mengano, se va a sentir mal. En una ocasión fuimos a una congregación por ahí, no voy a decir dónde, ahí en el norte del país, y resulta que el que estaba ahí dirigiendo esa congregación nos dice, hermanos, terminando la reunión, vamos a ir a comer en el restaurante de aquel hermano. Ahí estaba un señor, ¿no? ¿Y qué onda con él o qué? Ah, no, se tiene un restaurante de mariscos, es el mejor que hay en esta ciudad. Ah, pero eso sí les tengo que decir, mire, la hermana que estaba en el coro es su amante. No, dije, mejor me voy a los tacos. ¿Qué no así dijo Judas? Judas fue, ¿no? ¿Cómo vas a comer con esa gente, hombre? Por favor. No, servidores, no, servidoras. Aquí Dios nos está enseñando para que nos determinemos, o sea, ¿qué es lo que nos ha impedido que hagamos bien el trabajo que Dios nos mandó a hacer? Si son prejuicios, pues crucifícalos. Si son tus deseos, pues crucifícalos. Si son tus intereses, pues crucifícalos. Si son tus entretenimientos. Es que me aviento 20 horas ahí en la computadora con mis juegos, ahí estoy con, no sé, un montón de cosas. Oh, estoy ahí comadreando en el chado. No, un servidor, una servidora ya definitivamente eso, salvo excepciones y en tus días de descanso si gustas, pues órale, pero de ahí ya no. O lo peor, tienes amistades con hombres, mujeres de otras congregaciones y son enseñanzas falsas y te estás dejando de llevar de ellos. Tengamos mucho cuidado, servidores, servidoras. Oh, es que me agraviaron. A Jesús lo crucificamos y por eso ya no quiso salvarnos. A Pablo lo agarraban a pedradas y por eso dijo, ay, unos vidrios, me voy a Damasco mejor, ya a volar con el ministerio. Si somos soldaditos de chocolate, pues hay que trabajar eso. A mí me han agraviado como no tiene usted ni idea, y no voy a decir nombres. Una ocasión una hermana me dijo, ay, pastor, me hicieron esto. Le dije, no aguantes de nada, hermano. Y ese día se me chispoteó. Y le dije el nombre de un pastor que me hizo no, que hasta lloré. Y me dijo, ¿el pastor le hizo eso? Sí, pero cierre la boca, no lo voy a soltar. Solo le di mi testimonio. No, porque así no al rato no me la acabo. No, agraviado, herido, golpeado, menospreciado, bueno, uf. Pero es lo normal, que no Jesús dijo que nos iban a perseguir. Que no Jesús dijo que si sufríamos con Él, reinaríamos con Él. O sea, a un servidor, una servidora, eso por favor ya no, a estas alturas ya no debe estar. No, ¿por qué? Porque está afectando el servirle a Dios. Te está afectando el que no hagas bien tu trabajo, o a lo mejor ya casi ni lo haces. Continuando, en tanto no manejemos o utilicemos rectamente la palabra de Dios, por lo que estoy enseñando anteriormente, en tanto no manejemos o utilicemos rectamente la palabra de Dios, no tendremos capacidad o habilidad para presentar defensa contra todo argumento de nuestro corazón caído o de otras personas que sin ciencia, sin inteligencia, solo hablan, pero sin saber lo que dicen, o sin fundamentos bíblicos para vivir y enseñar lo que Dios aprueba.
Repito, este comentario es por lo que dije anteriormente. O sea, no, en tanto no utilicemos rectamente la palabra de Dios, pues no. ¿Cómo es que su servidor maneja los diferentes escenarios, situaciones en las que yo me encuentro? Por la palabra de Dios que está en mí. O sea, viene algo negativo, algo, no sé, falta, no sé, algo no recibo, qué sé yo. Pero ahí está la palabra de Dios trabajando en mí, obrando en mí. En más de una ocasión, cuando me han agraviado, Dios me ha dicho, tú estás bien delante de mí y eso bástate. Yo te defiendo. Me siento mal, estoy malhumorado, sí, y hasta Él me dice, cálmate, yo soy tu juez. Esa gente no te va a hacer nada, me ha dicho, un montón de veces. O me falta esto, me falta lo otro. Él está ahí, ayudándome, pero es así, es así. Continúo. Quienes nos determinemos en esta congregación o en cualquier otra congregación, sea un congregante, sea un servidor de Dios, repito, quienes nos determinemos en esta congregación o en cualquier otra, sea un congregante, sea un servidor, a quitar los estorbos, a quitar los obstáculos para desarrollar el cristianismo o nuestro llamado del Señor como a Él le agrada. Escuche esto, necesitamos emplear tiempo en el estudio serio y responsable de las Escrituras. Repito, tú y yo nos determinamos a quitar los estorbos, tú y yo nos determinamos a quitar obstáculos para desarrollar el cristianismo como congregante, para hacer bien el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Necesitamos emplear tiempo en el estudio serio y responsable de las Escrituras, someternos a lo que hemos obtenido de esos estudios, o después de cada enseñanza o exposición de la Escritura que escuchamos. Y enseguida, si vamos a instruir a otros como congregantes o servidores en lo que corresponda, ahí tú y yo vamos a dar el consejo que corresponde. Y también vamos a poder a la vez aplicar de acuerdo a la necesidad o circunstancia de cada persona lo que ellos requieran. Espero haberme dado a entender. No a todos se les dice lo mismo, no a todas se les da el mismo consejo. Entonces, cuando tú y yo invertimos tiempo en esto, ¿en qué? En el estudio, en ser responsables de las Escrituras, en poner por obra lo que hemos obtenido de las Escrituras, o cada enseñanza que hemos recibido, sea en la congregación, sea para servidores, etcétera, etcétera, lo vivimos. Entonces tú y yo, ¿cómo vamos a instruir a la gente? ¿Cómo vamos a instruir a quienes servimos? Pues de acuerdo a la necesidad o circunstancia de cada persona. Repito, cada persona tiene diferente necesidad, cada persona tiene diferente circunstancia, sea espiritual o de otro tipo. Pero también aprovecho para aconsejarle, quienes ya lo estemos haciendo, ¿qué? Lo que mencioné anteriormente, el estudio, la práctica de lo que estamos estudiando, etcétera, etcétera. Si ya lo estamos haciendo, mi consejo es este: nunca pierda el apetito de la palabra de Dios y la obediencia a lo que el Espíritu Santo le pida. Si ya lo está haciendo, nunca pierda el apetito, el hambre por la palabra de Dios y la obediencia a lo que le pide el Espíritu Santo. Porque hay personas que empiezan a leer la Biblia, hay personas que empiezan a hacer estudios, hay personas que toman notas, pero al pasar el tiempo se les acabó ese apetito, ese gusto, esa hambre, y ya, hasta ahí llegaron. Ahora, no lo está haciendo, pero usted quiere ser una persona que quita los estorbos, quita los obstáculos. Bueno, empiece a hacer esto que le mencioné. Y ahora le leo una porción bíblica donde nos habla de todo lo que ya le prediqué. Leo ahora Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Leo la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice aquí el apóstol: tenemos mucho que decir sobre este asunto. ¿De qué está hablando aquí Pablo? O se me va el nombre del otro posible escritor de Hebreos. Sobre el sacerdocio de Cristo, que está en los versículos 7 al 11 de Hebreos 5.
dice el escritor aquí, pero es difícil o complicado explicarlo, darlo a conocer, porque ustedes son lentos. Aquí la palabra lentos, el vocablo griego notros, N-O-T-R-H-O-S, notros, quiere decir perezosos o con falta de esfuerzo o dedicación. También esta palabra lentos de este vocablo griego significa pausados, indiferentes para entender. Sigo leyendo el verso 12. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros o gente cualificada en todo. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comer comida sólida, tienen que tomar leche. Leche significa instrucción espiritual elemental, verso 13. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente, verso 14. La comida sólida o conocimiento completo de todo tema bíblico es para los adultos o quienes han alcanzado madurez, para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. En este pasaje bíblico está todo lo que le prediqué. ¿Quiénes siguen siendo niños, niñas? Pues quienes asisten a su congregación y solo oyen, solo se enteran o casi no asisten, no viven nada del evangelio. Bueno, ellos son los niños, son niñas. Pero alguien que es adulto, alguien que ha madurado, es porque este hombre, esta mujer maduro, se ha quemado las pestañas, ha observado la Biblia, ha reflexionado en la Biblia, ha orado al Señor para que le diga: Señor, por favor, aquí no entiendo, o esto que ya comprendí, Señor, ayúdame a vivirlo. Y esos hombres y esas mujeres, como dice esta versión, saben juzgar o saben dar sus opiniones correctamente, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Si usted le pregunta a alguien: oiga, fíjese que mi esposa ha tenido varios maridos y yo también he tenido muchas mujeres, y fíjese que ahora mi esposa está tratando como de evangelizar a uno de sus exmaridos, ¿qué consejo le va a usted a dar? Yo esa tarea se lo dejé a Manuel, Ángeles, Diego, Fátima. ¿Qué contestaría usted? No, pues sí, que venga el Señor. ¿Y qué si el exmarido dice: ay, quiere conmigo? Como que donde hubo, ¿cómo es el dicho? Donde hubo cenizas, fuego queda. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo contestaría usted? ¿Facilito o dificilito? ¿Quién responde a ello? Solo un hombre, una mujer que ha estudiado la Biblia, vive la Biblia y que tiene comunión continua con el Señor, y le da una respuesta práctica. Le dice: esto sí, esto no. No le voy a dar la respuesta. Hay que le quede de tarea para que se dé cuenta de que cuando uno no ha dedicado el tiempo indispensable a la Escritura, uno no ha dedicado el tiempo indispensable a buscar a Dios, a decirle: Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cómo respondo? ¿Cómo pongo por obra esto? Pues no se puede. Casi terminando, pregunto nuevamente: ¿qué nos ha impedido que nuestra conducta cristiana, como creyentes en Dios, como ovejas de Dios, pase o se traslade, para quien sea su caso, de la edad de niño a la edad adulta? Es decir, de la edad infantil o sin conocimiento a una edad con madurez. Repito, ¿qué nos ha impedido que nuestra conducta cristiana pase o se traslade de la edad de niño o infantil a la edad adulta o de madurez? ¿Qué? Y yo, por favor, le animo que reflexione. Si son sus opiniones, sus deseos, sus intereses, no sé, ¿ha escuchado usted mucha enseñanza falsa? No sé. Necesita usted trabajar en ello, como yo lo hago constantemente. Yo lo hago constantemente. Siempre han habido maestros falsos de las Escrituras, siempre han habido religiones. Las religiones todas son falsas. Así, para no hablar más, todas son falsas.
A lo mejor le va a pesar a alguien por ahí que me escuche, pero luego le estoy diciendo la verdad. Yo siempre les digo, Jesús no vino a establecer una religión, vino a establecer una relación con Dios y el hombre. A eso vino Jesús. No vino a formar religiosos, vino a buscar gente viva, activa, con una buena relación con Dios Padre, nada más. Concluyo donde inicié, Gálatas 5:7, Gálatas 5:7, Nueva Biblia Viva, y les dice el apóstol, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes iban bien, le dice a los Gálatas, ¿quién les ha impedido seguir la verdad? Bueno, aquí eran los judaizantes, si usted lo estudia, porque ellos llegaron y le dijeron, si no se circuncidan no son salvos, y ahí van los cristianos, los nacidos de nuevo a circuncidarse, y dijo, entonces van a desechar la gracia por la ley. Y usted puede leer la carta de los Gálatas. Eso fue lo que los sacó de la verdad. Por eso Pablo les dijo, pero fuerte a esos judaizantes, que dijo, el que predique otro evangelio sea anatema, o sea, maldito. Eso significa anatema. O sea, Pablo ahí se fue, pero con todo, a los judaizantes. Concluyo, la vivencia cristiana es un andar o caminar desde la regeneración y justificación hasta que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Repito, la vivencia cristiana es un andar o caminar desde la regeneración y justificación hasta encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo sin detenerse, sin detenerse. Escuche esto, en el camino nos vamos a encontrar con muchos y diversos obstáculos. Si nos adherimos por la fe firmemente a la palabra de Dios, nada nos detendrá y saldremos victoriosos contra todo lo que nos quiera desviar o alejar del cristianismo. Conforme más se acerque la venida de Jesús, más falsas enseñanzas van a salir. Y si nosotros no estamos firmemente adheridos a la palabra de Dios, y esto comienza con hacer sus estudios, sus reflexiones personales, nos van a arrastrar. Hay gente que me escribe y me dice, oiga pastor, tal X expositor de la Biblia, no voy a decir nombre, me están mencionando a expositores de la Biblia que los ven miles, ¿no? Miles de gentes en Facebook, en YouTube, y que viajan por todo el mundo. Me dicen, fulano de tal dice que ya Jesús ya está aquí. Yo le digo, ¿qué? Es que mencionó estos textos. Déjalos estudio. Y ya los estudio y tienen que ver con cosas naturales. Y yo le digo, oye hijo, cuando menos ve las noticias, ¿no? Ve las noticias. Ve lo que dice la profecía y ve las noticias. Lo que dice el noticiero y que es hoy, y con lo que dice aquí el profeta, ¿ya se cumplió? No, ¿verdad? Le dije, que no te engañen, estudia. Mire, cuidémonos de hacer nuestros ídolos, cuidémonos de hacer nuestras ídolas. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? De maestros de la Biblia, de predicadores, de pastores. No, es que lo escuchen. Cuide su salvación. Cuidemos nuestra salvación, amados. Espero que esta conferencia nos ayude a todos, no solo a los que estamos esta noche aquí, que lo felicito por haber venido a congregarse, sino a todos quienes después nos van a escuchar. Señor Dios, te damos gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Esta conferencia que viene de tu corazón no es simplemente una conferencia más, no es para nada un regaño, para nada, es simplemente ese cuidado amoroso que tienes de tu pueblo, ese cuidado amoroso que tienes de cada servidor, servidora, y nada más es por eso. Señor, yo te ruego que a cada uno de nosotros, empezando por mí mismo, Señor, hagamos una reflexión, un pensar hondo, profundo en tus escrituras, para que nos demos cuenta que nos ha estorbado hasta aquí seguir con la verdad. Porque en toda iglesia cristiana todos empezamos bien, pero en el camino, en el andar, van a haber piedras, van a haber obstáculos. Y Señor, si alguien de aquí fue herido, fue lastimado, agraviado, aún por tu servidor o por otros servidores o por otros congregantes, Señor,
ayúdale a comprender que no siempre se hace, o casi nunca se hace, de manera para dañar. Son situaciones que suceden muchas veces, accidentales, fortuitas, pero no lleva la intención de dañar a nadie. Pero si hay otros congregantes aquí, servidores, servidoras aquí, que por otras cuestiones se salieron de la ruta, perdieron impulso en su andar, en su caminar, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y a todos, cada uno de nosotros, quienes nos congregamos aquí o en otras congregaciones, quienes servimos aquí o en otras congregaciones, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que nos demos cuenta qué es lo que no nos ha permitido avanzar, qué situación, qué circunstancia, qué pensamiento u otras cosas que quizás no las mencioné hoy, nos han detenido de seguir caminando de tu mano y en tu voluntad. Y gracias, Señor, gracias por tu cuidado, tu tierno cuidado, tu cuidado amoroso y fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tenga bonita noche, Dios le bendiga, un abrazo. Y le recuerdo, los 2 siguientes miércoles, este lugar, por las fechas festivas, estará cerrado, pero si en algo le podemos servir, nosotros seguimos trabajando.